Separación de Panamá de Colombia, Guerra de los Mil Días. A finales del siglo XIX, la joven República de Colombia ha sido víctima de una constante inestabilidad política, pero entre 1899 y 1902 el país vivió su conflicto más sangriento, la Guerra de los Mil Días. En esta guerra hubieron dos partidos, los liberales y los conservadores. El 17 de octubre de 1899, los liberales radicales se rebelaron contra el régimen conservador de Manuel Antonio San Clemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. Tras las elecciones fraudulentas de 1897, los liberales fueron excluidos completamente de la vida política. El conflicto comenzó en el departamento de Santander, bastión histórico del liberalismo radical, pero rápidamente se expandió por toda la nación. Uno de los episodios más sangrientos ocurrió entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, la batalla Palo Negro de Bucaramanga. Durante 15 días de interrupción de combate, sin tregua ni pausa, más de 4.300 soldados murieron o resultaron heridos. El conflicto llegó al departamento del Istmo, donde ocurrieron varias escaramuzas e incursiones. Esta guerra, sumada al abandono por parte del gobierno central, acentuó el sentimiento separatista panameño. La Guerra de los Mil Días fue una herida abierta que marcó a Colombia y al Istmo de Panamá. Más allá de los campos de batalla, reveló una profunda fractura nacional agravada por la intolerancia, la ambición política y los intereses económicos internacionales. La separación de Panamá de Colombia, la Guerra de los Mil Días, marcó un capítulo dramático en la historia de Colombia. Todo comenzó el 15 de diciembre de 1899 con la batalla de Peralonso, al oeste de Cúcuta. Durante 2 días, los combates se concentraron alrededor del puente de la Aja, que cruzaba el río y separaba a ambos bandos. Ninguno lograba una ventaja clara. Fue hasta la tarde del 16 de diciembre que la situación cambió. Los liberales, casi dispuestos a retirarse, recibieron un nuevo impulso cuando Uribe, en un acto desesperado, lideró a un grupo de 10 voluntarios. El ataque sorprendió a los conservadores, que terminaron por retirarse esa misma noche. Esta victoria fue decisiva para los liberales. A pesar de contar con un ejército pequeño, lograron vencer a los conservadores. Con el triunfo, proclamaron a Vargas Santos como presidente provisional de la República y jefe supremo de la guerra. El 24 de diciembre entraron en Pamplona y al día siguiente se unieron a ellos 1.200 llameros traídos por Vargas Santos. Los ejércitos liberales del norte se dirigieron a Santander, unificándose bajo el mando de Benjamín Herrera, Gabriel Vargas Santos y Rafael Uribe. Desde entonces, con la batalla de Palo Negro, los liberales mantuvieron la iniciativa. Pero todo cambió entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, cuando se libró la batalla de Palo Negro, la más sangrienta de la historia republicana colombiana. Los combates constantes durante más de una semana dejaron escenas aterradoras. El 15 de julio de 1900 el gobierno recuperó Cúcuta, poniendo fin a la guerra de posiciones y priorizando el combate irregular. Los liberales se dividieron y aunque la batalla aseguró la permanencia del gobierno conservador, no significó la derrota total del movimiento liberal. Victoriano Lorenzo, guerrillero colombiano panameño, nació en la provincia de Coclé en 1867 y murió en la ciudad de Panamá en 1903, y el carismático del movimiento indígena que se alzó contra el poder central de Colombia cuando el territorio panameño no era aún independiente. Victoriano Lorenzo defendió desde muy jóvenes los derechos de los desfavorecidos. Ante las injusticias e iniquidades cometidas por los caciques locales contra la población indígena, la formada por los populares cholos, a los que los cacicazgo colonial, apoyando por el conservadurismo del poder central colombiano, dispensan el mismo trato que las bestias de carga. Victoriano Lorenzo desató y encabezó la rebelión de los indios y tomó parte activa en la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado que planteó un principio como una disputa entre liberales y conservadores, trajo consigo la separación de Panamá de Colombia. En la batalla de la Negra Vieja, el 7 de junio de 1900 se da la batalla de la Negra Vieja. En Bejuco, Victoriano Lorenzo obtiene su primer grado militar, capitán. Para que dirigiera su batallón de cholos, los liberales llegaron hasta la puerta de la ciudad de Panamá. Por la presión del cónsul norteamericano Emiliano Guerra, ordenó el ataque total en el puerto de Caledonia el 25 de julio de 1900. También existió un acuerdo entre liberales y conservadores para la entrega, arresto, fusilamiento del general Victoriano Lorenzo. El 13 de mayo de 1903, el general Pedro Sicar Briceño, comandante militar de Panamá y Bolívar, ordenó que el general Victoriano fuera sometido a un consejo de guerra y lo encontró culpable de los crímenes del Panteón de Santa Fe, del Río Caño, Chigoré, San Agustín, La Pintada y La Vaquilla. El 15 de mayo ya estaba dictada la sentencia de muerte y a las 5 de la tarde se cumplió con la misma. La Guerra de los Mil Días. Este fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Por inconformidades ante políticas y resultados anteriores de la política de la regeneración, apoyada por el Partido Nacional. Este movimiento, inicialmente encabezado por Rafael Núñez, conformado por conservadores y liberales moderados. Muchos políticos liberales radicales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, los radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y revertir los cambios de la regeneración, pero los nacionalistas, quienes tenían el control del gobierno,
disponían de estrategias a su favor que podían restringir las acciones de otros políticos y partidos y alejarlos del mismo. Entre sus numerosas batallas está la batalla del Puente de Caledonia, que tuvo lugar del 21 al 26 de julio de 1900. Luego de la victoria de Corozal por parte de los liberales, los conservadores no tuvieron ninguna otra opción que retirarse a la ciudad de Panamá. Sin embargo, al estar enrinconados en ese momento, el general Herrera cometió un error y fue darle la oportunidad de rendirse a Albán, el cual se negó. Esto le dio el suficiente tiempo para preparar sus defensas, y cuando el ejército liberal atacó de manera tremendamente desordenada, se convirtió en un blanco fácil para la preparación de las tropas conservadoras. Este desliz ocasionó la rendición de los liberales en el 26 de julio, con una pérdida de 700 hombres para los liberales y 98 para los conservadores. La guerra de guerrillas de Victoriano Lorenzo. Después de la derrota de los liberales en el Puente de Caledonia en 1902, Victoriano Lorenzo y sus fieles seguidores, aliados a Belisario Porras, organizaron las guerrillas que le permitieron importantes victorias contra generales conservadores de Colombia durante la segunda etapa de la guerra. El protagonismo de Victoriano Lorenzo coincidió con los intereses de Estados Unidos de construir un canal en Panamá, producto del cual se firmó el Tratado Ranjais de 1903 entre Estados Unidos y Colombia. Tratado que el Senado de este país rechazó, lo cual abrió la posibilidad de construir con un Panamá independiente de Colombia. Para facilitar el proyecto del canal, Estados Unidos envió el barco Wisconsin, en el cual las partes contendientes firmaron la paz el 21 de noviembre de 1902. En el llamado Pacto de Wisconsin se declaró una amnistía para los combatientes, pero una extraña conjugación de intereses hizo que se acusase a Victoriano Lorenzo de no atacar, por lo cual fue apresado mediante engaños. 6 meses después, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia mediante la intervención de Estados Unidos, y el 18 de noviembre se firmó el Tratado Hay-Bonao-Varilla, que le arrebató la soberanía al naciente estado. Separación de Panamá de Colombia y Tratado de Paz del Wisconsin. La Guerra de los 1000 días fue un conflicto civil en Colombia que comenzó en 1899 entre liberales y conservadores. Terminó oficialmente el 21 de noviembre de 1902 con la firma del Tratado del Wisconsin a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin, fondeado en aguas de Panamá. El tratado fue firmado por representantes del gobierno colombiano y del movimiento liberal gracias a la mediación del contraalmirante estadounidense Silas Casey. Este fue uno de los 3 tratados que pusieron fin al conflicto. El primero, el Tratado de Neerlandia, se firmó el 24 de octubre de 1902 y ofrecía amnistía, liberación de prisioneros y garantías políticas. El tercero fue el Tratado de Chinacota, firmado el mismo día que el del Wisconsin. Por el gobierno colombiano participaron Víctor M. Salazar y el general Alfredo Vázquez Cobo. Por los liberales, el general Lucas Caballero y el coronel Eusebio A. Morales. Este tratado trajo como consecuencia el restablecimiento del orden, la liberación inmediata de prisioneros, el fin de los impuestos de guerra y una amplia amnistía política. El artículo 7 del tratado establecía elecciones para el Congreso, que debía discutir temas clave como el Canal de Panamá. Sin embargo, el rechazo al Tratado de Ranjais en agosto de 1903 fue una de las causas que impulsó la Declaración de Independencia de Panamá el 3 de noviembre de este mismo año. Aunque la paz se logró, algunos errores posteriores causaron consecuencias lamentables, incluyendo una muerte injusta que pudo evitarse. Independencia y separación. La independencia y la separación son conceptos diferentes, aunque ambos conducen a la formación de un nuevo Estado. La independencia se refiere al proceso mediante el cual un territorio rompe los lazos con una potencia extranjera o colonial, logrando su autonomía política y convirtiéndose en una nación soberana. Este proceso suele implicar luchas prolongadas contra el dominio externo y marca el nacimiento de un país completamente nuevo en el escenario internacional. Por otro lado, la separación ocurre dentro de un país que ya es independiente, es decir, una región o provincia decide desligarse de un estado al que pertenece para formar uno propio, por motivos políticos, económicos o culturales. Un caso emblemático de separación es el de Panamá, que en 1903 dejó de formar parte de Colombia. A diferencia de un proceso de independencia colonial, la separación panameña fue influida por el descontento local, el abandono del gobierno colombiano y el interés estratégico de Estados Unidos en la construcción del canal interoceánico,
los conceptos de Estado, Nación y Gobierno. El doctor César Quintero define Estado como una numerosa sociedad humana jurídicamente independiente de cualquier otra, que ocupa de manera estable un territorio definido. Define nación como un pueblo históricamente establecido en un territorio dado, con costumbres, tradiciones, culturas y aspiraciones comunes, misma lengua y con un sentimiento de unidad y afinidad. Por otro lado, define gobierno como un ente político que dirige al Estado y lo administra. También conoceremos la diferencia entre la independencia y la separación. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? Bueno, la separación es un paso previo a la independencia, mientras que por otro lado, el vocablo independencia significa libertad y plena autonomía política, sin ningún lazo de dependencia hacia otro estado. Panamá intentó separarse varias veces. En 1826, el rechazo a la Constitución bolivariana. En 1830 a 1840, nuevos intentos aunque fallidos. En 1846, el Tratado Mallarino-Big Black reafirmó el control colombiano. En 1855, Panamá se volvió un departamento sin autonomía. La Guerra de los 1000 días, conflicto civil en 1899 a 1902, que afectó fuertemente al Istmo, y la guerra terminó en el U.S. Wisconsin, dejando al país débil y hallando el camino a la separación. Consecuencias. Estados Unidos reconoció a Panamá el 13 de noviembre, luego Francia y otros países. El Tratado Aibno-Varila cedió a Estados Unidos una franja de 10 kilómetros para el canal. Colombia se enteró tarde por un fallo de comunicación. En 1914, Estados Unidos pagó 25 millones a Colombia, que finalmente reconoció la independencia de Panamá. La separación de Panamá de Colombia. El 3 de noviembre de 1903, Panamá proclamó su independencia de Colombia, un hecho histórico que no solo transformó la región, sino que también marcó el inicio de una fuerte influencia de los Estados Unidos en América Latina. Esa separación no fue espontánea, surgió después del rechazo del Tratado Herrán-Hay, que buscaba permitir a Estados Unidos la construcción de un canal en el Istmo panameño. Al fracasar las negociaciones con Colombia, Estados Unidos decidió apoyar abiertamente la causa separatista panameña. El presidente Theodore Roosevelt jugó un papel fundamental, actuando con rapidez para asegurar los intereses de su país. Buques de guerra estadounidenses bloquearon el paso de las tropas colombianas, evitando cualquier intento de reconquista mientras se declaraba la independencia en Ciudad de Panamá. La nueva República de Panamá surgió entonces con una fuerte dependencia de Estados Unidos, que logró el control de la zona del canal. Este hecho se inscribe en el contexto del imperialismo estadounidense de principios del siglo XX, similar a lo que ocurrió con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Por otro lado, el periodista Manuel Valdés cuestiona la manera en que se ha contado esta historia, denuncia la falta de sinceridad en la enseñanza del movimiento separatista, donde muchos hechos vergonzosos han sido omitidos y se ha construido una especie de leyenda dorada que esconde la intervención extranjera y el verdadero trasfondo. Separación de Panamá de Colombia, la leyenda rosada. La leyenda rosada afirma que el pueblo panameño impulsó la separación de Colombia en 1903 con un deseo de independencia que comenzó en 1821 al unirse voluntariamente a la Gran Colombia de Bolívar. Tras la disolución de esta en 1830 hubo intentos separatistas en 1831, 1840 y 1855. La independencia de 1903 también fue influenciada por el rechazo del Senado colombiano al Tratado Herrán-Hay con Estados Unidos, que trataba sobre la construcción del canal. Panamá, con una posición estratégica, vivía abandono y represión al liberalismo, lo que también llevó a la separación definitiva. No aceptación de la leyenda negra. Este enfoque rechaza que la independencia de Panamá en 1903 se daba solo a Estados Unidos. Figuras como Manuel Amador Guerrero, José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boy jugaron un papel clave, aunque participaron personajes como Theodore Roosevelt, Junao Varila y William Nelson Cromwell. También influyeron al abandono de Panamá, las guerras civiles y los errores del gobierno de José Manuel Marroquín en Colombia. Separación de Panamá según Olmedo Bellucci. Muchos libros escolares dicen que Estados Unidos no tuvo gran participación en la separación de Panamá de Colombia en 1903. Apenas se menciona al acorazado Nashville y al Sir Taylor. José Arango también minimiza la intervención, aunque nombra personajes como Pierce, Cromwell, vinculados a la compañía del ferrocarril y al canal francés. En realidad, Roosevelt envió 10 acorazados a Panamá en noviembre de 1903.
lo cual demuestra una intervención militar directa. La versión intermedia dice que la idea fue panameña y que solo buscaron apoyo estadounidense, pero los hechos lo contradicen. Por ejemplo, el 13 de junio, un artículo en Nueva York ya anunciaba la separación con detalles, antes de que Pierce pudiera hacer gestiones importantes. Eso indica que el plan venía desde Estados Unidos. No había un movimiento separatista antes de 1903. Todo surge tras el rechazo del Tratado Huron-Hay. El 31 de octubre, el Senado colombiano lo deja sin ratificar. Entonces, Estados Unidos activa el Plan B, la separación. Amador recibe instrucciones en Nueva York y el 27 de octubre se reúnen los conspiradores en Panamá. Según Belluche, la separación fue impulsada por intereses estadounidenses con apoyo local. La separación de Panamá y Colombia, mitos y falsedades. La historia de la separación de Panamá y Colombia está llena de debates y controversias. Algunos historiadores sostienen que no hubo soborno ni negociaciones, pero la evidencia cuenta una historia diferente. Las memorias de don Tomás Arias revelan detalles sobre los pagos realizados durante el periodo de transición. Los pagos a los soldados fueron menores, pero algunas personas recibieron pagos significativos. Pero ¿quiénes fueron estas personas? Incluso se menciona un fondo de los reptiles manejado por J.P. Morgan para soborno. Otro punto de controversia es el supuesto negociado con las acciones del canal francés. La secuencia de los hechos sugieren una negociación. El papel de Cromwell, el apuro de Roosevelt por pagar 40 millones a la compañía del canal. Duque logró unirse con Cromwell, que era influyente abogado en Estados Unidos, y consiguió que lo atendiera, pero luego de esa reunión Duque se fue a ver a un amigo en Nueva York y le contó sobre los planes separatistas que tenía Amador. Esto generó sospecha, por eso Cromwell envió una carta muy fuerte diciendo que si Panamá se separaba de Colombia, sus intereses económicos podían verse afectados. Entonces trató de alejarse del tema. Incluso pidió que llamaran a Bonao Varilla, otro abogado con quien ya había trabajado. Este se fue a Nueva York a toda prisa para encargarse del asunto. Cromwell no ignoró a Amador por desinterés, sino porque no quería arriesgar su negocio. Además, dijo que estaba enfermo, aunque más tarde se supo que había salido de viaje con su hijo. Sí estuvo informado y relacionado con la separación, pero dejó que otros tomaran el control. Philip Bonao Varilla y la separación de Panamá de Colombia. Philip Bonao Varilla nació en Francia en 1859. Llegó a Panamá en 1884 para trabajar en la Compañía Francesa del Canal. Tras la bancarrota de la compañía, en 1902, persuadió a Estados Unidos de construir un canal en Panamá, influyendo en su decisión con la presentación de sellos nicaragüenses, con el objetivo de lucrarse del proyecto. Bonao Varilla ideó la separación de Panamá de Colombia, con líderes panameños en 1903, aunque preparó una constitución y bandera, solo logró imponer el Tratado Ay Bonao Varilla, aprobado el 18 de noviembre de 1903. Este otorgó el control del Canal de Panamá a Estados Unidos. Bonao Varilla participó económicamente en la construcción del canal, hasta su inauguración en 1914.